Como decía la hermana Esli, mi nombre es Rodrigo Sánchez y sí trabajo aquí como asistente director y profesor de Nuevo Testamento en el programa hispano de Southern Seminary en Louisville, Kentucky. La noche de hoy vamos a compartir el tema contextos, básicamente la importancia de los contextos al momento de leer e interpretar las escrituras. eh, ¿Qué significa cuando decimos contextos en el plural? Así que vamos a hacer un par de observaciones la noche hoy quizás lo que hagamos es simplemente desgustar el paladar un poco para que aquellos que estén participando quizás eh, quieran crecer más en su conocimiento, quizás tomar clases con la universidad ahí en Filadelfia o en otros lugares, es simplemente para aguar el paladar, por decirlo así, ¿no? Entonces quizás la noche de hoy vamos a hacer una presentación que quizás crea o cree más preguntas que respuestas, y eso es bueno, porque la educación teológica comienza siempre con esa curiosidad humilde de querer discernir más las escrituras, de querer aprender más sobre quién es Dios, su carácter, su palabra, cómo estudiar la palabra y todas esas cosas. Y esa es la idea de hoy, es simplemente darles algo en el paladar para entonces incrementar su deseo de conocer las escrituras de una mejor manera. Iba a leer rápidamente, como empezamos un poquito tarde, simplemente voy a hacer referencia a los pasajes. Salmo 19, versículo 10. El salmista está hablando sobre los juicios del Señor en el versículo 9 y luego Salmo 19, versículo 10, el salmista dice que estos juicios del Señor, o podemos decir la palabra del Señor, es más deseable que el oro, aún fino, o oro mucho más fino. Y después dice, más dulce que la miel y que al destilar del panal. Y la idea es esa, es pensar sobre la palabra de Dios como un manjar, como algo dulce, como la miel, y poder entonces degustarnos y deleitarnos en su palabra. Y por eso es que nosotros queremos aprender y seguir creciendo en nuestro entendimiento de cómo interpretar las escrituras correctamente, para entonces poder degustar la dulzura de la palabra de Dios. Y por eso el tema de hoy son los contextos de las escrituras o cómo leer la Biblia en todos sus contextos. Y es lo que te voy a pedir es, si me permites ser uno de los usuarios, entonces voy a compartir Claro, mi pantalla. me parece que ya Eh, puede compartir. Si me confirma, por favor. sí, ahí está. Ok, perfecto. Ok, excelente. Yo no puedo enseñar si no tengo una pizarra enfrente mío, me cuesta, entonces enseño mientras dibujo y para que sepan, no fui al colegio por dibujo, así que no sé dibujar. Mi hijo de 5 años dibuja mejor que yo, pero quizás puedan comprender los garabatos que voy a escribir en la pizarra y de esa manera quizás hacer una presentación que sea un poco más memorable. Sé que he dicho que voy a hacer presentación y luego preguntas y respuestas, pero como todo maestro, me gusta también que puedan, imagínense que estén no en un evento, imagínense que estén en una clase un poco más personal, que estén en el aula con el profesor y mientras vamos haciendo la presentación, si tienen alguna pregunta fuerte que quieran hacer en el momento, pueden levantar su mano y quizás Esli me pueda ayudar al decirme, profesor, hay un estudiante o una persona, un participante con una pregunta. Claro que sí. Cuando hablamos de contextos, fíjense entonces que comenzamos ya con una palabra en plural, ¿no? No el contexto singular, sino los contextos de las escrituras, es decir, que estamos hablando de más de uno, varios contextos. Y usualmente pensamos en los contextos del texto mismo, ya sea el contexto literario, el contexto teológico, canónico, histórico. Pero antes de ir a ese tema, si el tiempo nos permite, quiero empezar con lo que yo en mis clases de hermenéutica, cuando enseño hermenéutica, hablo sobre la dinámica de la hermenéutica. Voy a ver si puedo ya empezar a escribir para aquellos que estén tomando nota, ¿no? Ahí, discúlpenme, voy a ver si puedo escribir con otra cosa. Ahí está. Es decir, cuando hablamos sobre la interpretación de las escrituras, sobre cómo leer,
la Biblia estamos hablando sobre lo que llamamos en contextos académicos la hermenéutica. En este momento les haría la pregunta que respondan ustedes qué es la hermenéutica, pero no lo voy a hacer para poder seguir con la presentación. Pero cuando hablamos de hermenéutica estamos hablando sobre nuestro estudio de lo que sucede durante el acto de la interpretación. Es decir, la hermenéutica no es lo mismo que la interpretación, sino que la hermenéutica estudia, ¿no? O sea, es un paso más hacia atrás. La hermenéutica estudia o es el estudio del acto de la interpretación, qué es lo que sucede en el momento o en el acto de la interpretación. Cuando un hermano o una hermana abre la Biblia y empieza a leer y a interpretar lo que el autor dice, eso llamamos la interpretación. Y entonces la hermenéutica cubre o estudia lo que sucede en el momento de interpretación. También hay muchos eruditos que llaman la hermenéutica, le dicen la ciencia o la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. ¿Okay? Pero básicamente cuando hablamos de la hermenéutica y usamos ese término un poco más académico, estamos simplemente hablando de qué es lo que sucede en el momento de la interpretación de cualquier texto, pero obviamente en nuestro contexto, la interpretación del texto bíblico, de las escrituras. ¿Okay? Y muchas veces cuando hablamos sobre la hermenéutica, por ejemplo, si van a su librería más cercana y compran un texto de introducción a la hermenéutica o a introducción a la interpretación bíblica, muchas veces vamos a hablar de tres componentes en la interpretación de cualquier texto, en este caso la interpretación bíblica. Y aquí es cuando empiezo a dibujar. ¿Okay? Muchas veces vamos a ver lo que yo llamo quizás un panorama 2D, un panorama chato o flat, ¿no? En inglés, como si viésemos una foto, es 2D, dos dimensiones, ¿no? Eh, y el dibujo o el panorama que se describe muchas veces comenzamos con eh, el autor, ¿ok? Ese es un hombre escribiendo algo, ¿ok? Les dije que mis dibujos no eran muy buenos. Tenemos el componente del autor, ¿ok? O el comunicador, pero en el caso de textos podemos hablar del autor. Luego hablamos del texto o el comunicado, ¿ok? Y luego hablamos del receptor o de la audiencia. En este caso vamos a hacer una hermana de una iglesia local. Ahí está. Tenemos al autor, al texto y el lector o la audiencia. ¿Ok? Podemos usar varios nombres o varios títulos para cada porción de este panorama. Pero básicamente cuando hablamos de la hermenéutica o la interpretación bíblica, estamos teniendo en cuenta entonces que hay un autor, un comunicador, hay un texto o un comunicado y una audiencia, lector o receptor, podríamos decir. Y muchas veces cuando hablamos de la interpretación bíblica nos quedamos ahí, ¿ok? Y esto es lo que yo llamo un panorama 2D o un panorama eh, chato, quizás un panorama incompleto, porque al limitarnos en nuestro entendimiento o nuestro pensar de la interpretación bíblica en estos tres puntos nada más, creo que perdemos el contexto más dinámico, por eso llamo esto la dinámica de la hermenéutica, un contexto más dinámico o más profundo, quizás un panorama 3D, tres dimensional, donde hay otros componentes en este contexto o en esta realidad de lo que está sucediendo cuando una persona viene a leer a las escrituras. Y ese, ese, esas otras partes de este panorama más profundo se pierde en muchos de las introducciones a la hermenéutica o a la interpretación bíblica. Serían como agregar quizás niveles de profundidad a nuestro pensar de la dinámica de la interpretación bíblica. Y lo que quiero decir con eso es, por ejemplo, cuando hablamos del autor, muchas veces vamos a hablar sobre el autor humano, ¿verdad? Vamos a decir autor humano. En este caso, por ejemplo, si estamos leyendo la epístola de Pablo a los romanos, el autor va a ser Pablo, ¿ok?
Vamos a poner aquí Pablo. El texto en este caso obviamente sería entonces Romanos, y el lector puede ser cualquier persona que esté leyendo el texto. Pero cuando hablamos sobre las escrituras, por ejemplo, en nuestro entender, y esto no es una clase, por ejemplo, de teología sistemática, pero en nuestro entendimiento de lo que es la Biblia, podemos hablar entonces de una doble autoría de las escrituras. Muchos de ustedes han seguramente escuchado o estudiado ese término, la doble autoría de las escrituras. ¿Qué quiere decir? Que tenemos al autor humano, en este caso Pablo, ¿ok? En azul. Pero luego también tenemos esta concepción o esta idea de la inspiración de las escrituras, es decir, que Dios mismo inspira al autor, ¿ok? Eso lo podemos ver en muchas partes de las escrituras, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3, o primera de Pedro, una de las dos Pedros, capítulo 3. Podemos hablar sobre la inspiración de las escrituras, es decir, que tenemos a un segundo autor, en este caso, Dios mismo, o podemos decir el Espíritu Santo. Y por eso podemos hablar, por ejemplo, de la doble autoría de las escrituras. Tenemos al autor humano, quien está escribiendo el texto, quien al mismo tiempo está siendo inspirado por el Espíritu Santo, de tal manera de que lo que el autor humano escribe, el Espíritu Santo está inspirando de una manera u otra. Y obviamente hay diferentes eh, hipótesis de cómo es que sucede la inspiración, lo que significa y todas esas cosas, pero para nuestro contexto de la noche de hoy podemos decir que tenemos una doble autoría de las escrituras, lo que en este caso, si hacemos el ejemplo de Pablo con la epístola de Romanos, podemos decir que todo lo que Pablo escribe en Romanos está inspirado al mismo tiempo por Dios. Y al momento de hablar sobre la interpretación de las escrituras, el concepto más básico de interpretación de todo texto es que queremos descubrir o entender la intención del autor, qué es lo que el autor eh, significa o está tratando de significar en su escrito. Pero al mismo tiempo podemos decir que no solamente es la intención de Pablo al escribir Romanos, sino que es últimamente la intención de Dios mismo al momento en que Pablo escribe Romanos. Entonces ven, por ejemplo, que del lado del autor podemos agregar niveles de profundidad a nuestra concepción de lo que está sucediendo en la dinámica de la interpretación bíblica. Eso quiere decir entonces también que el texto mismo no es solamente, digamos, palabra del autor humano, sino que más profundamente, últimamente y más importante, es la palabra de Dios mismo. ¿Okay? Cuando hablamos, por ejemplo, del lector, también podemos agregar niveles de profundidad, porque como sabemos nosotros a través de las escrituras, el lector no es un lector desentendido de su situación espiritual. Entonces podemos hablar, por ejemplo, del lector como una persona caída. Y podemos hablar entonces ahí de los efectos del pecado al lector mismo, efectos en su intelecto, ¿okay? Intelecto, la mente, cómo es que el pecado afecta a la mente, y nosotros al momento de entender un texto obviamente estamos usando nuestras mentes, cómo el pecado eh, afecta las emociones o los afectos, ¿ok? Y el corazón es importantísimo, nuestro comporte emocional o afectivo es esencial en nuestro acercamiento a las escrituras. Y podemos también hablar el, eh, del impacto del pecado en nuestra volición. Volición, esa sería la parte de lo que hacemos, por ejemplo, nuestra obediencia al texto como palabra de Dios. Pero también podemos hablar entonces del lector como una persona no solamente caída, pero sino ahora redimida, ¿ok? La cual está siendo impulsada o iluminada y abordada por el Espíritu Santo, quien nos ayuda entonces a entender la palabra de Dios, a discernir su palabra. No solo eso, como personas redimidas, entonces, tenemos lo que podemos llamar el evento
de la vida, muerte y resurrección de Cristo, la cual afecta entonces cómo el lector va a entender las escrituras desde el Antiguo al Nuevo Testamento, de una manera cristocéntrica o cristotélica. Y eso también quiere decir, como dice otra vez el apóstol Pedro, que a través del Espíritu Santo, por ejemplo, dice él, los profetas mismos estaban escribiendo cosas que el Espíritu de Cristo mismo les decía. Entonces, nuestro primer panorama, solamente usando la tinta negra, lo que yo llamo un panorama un poco más incompleto, chato, de dos dimensiones nada más, se profundiza entonces a nosotros pensar en el contexto espiritual o la dinámica de la hermenéutica más profunda de acuerdo a nuestro entendimiento de la realidad espiritual en la cual vivimos y de la cual las escrituras nos enseñan. ¿Ok? Y de esto entonces vamos ahora a demarcar diferentes avenidas de lectura y cómo esta dinámica de la hermenéutica entonces nos informa y podemos desarrollar entonces diferentes contextos de lectura de las escrituras también. Pero antes de ir ahí, entonces lo que voy a hacer, Esli, es al compartir esto, sé que es todo bien rápido y no podemos profundizar mucho, pero quiero entonces quizás interactuar un poco con las personas que están participando y ver si hay algunas preguntas o algo que podemos desarrollar aún más de este primer panorama o este primer concepto que estamos llamando la dinámica de la hermenéutica o de la dinámica de la interpretación bíblica. Así que si podemos abrir unos minutos, vamos a hacer algunas preguntas de los participantes. Saludos, Rodrigo. Michael, Gracias. bendiciones, hermano. No, creo que está súper claro. Y creo que había escuchado a un amigo que había comentado algo como la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Entonces creo que eso es lo que va a estar indagando un poco, pero sí es bueno siempre ver esa doble autoría y creo que queda muy claro la explicación que has dado hasta ahora. Gracias, Michael. Entonces, lo que quiero que vean de esto entonces es que usualmente cuando hablamos de la hermenéutica o si otra vez, si van a su librería y abren alguna introducción de interpretación bíblica, usualmente lo que vamos a ver, recuerden que había definido la hermenéutica como la ciencia y el arte, ¿no?, de la interpretación bíblica. Usualmente lo que vamos a ver es un énfasis en el lado de la ciencia de la interpretación. Es decir, el autor usualmente del libro o la introducción a la interpretación bíblica nos va a dar algún tipo de fórmula, algún tipo de pasos a seguir para interpretar, por ejemplo, el libro de Romanos, o cómo interpretar a los profetas, o cómo interpretar el Pentateuco. Entonces, si seguimos estos pasos, esta fórmula, entonces de esa manera podemos llegar al significado correcto del texto. Es decir, que tenemos un abordamiento de la interpretación bíblica muchas veces que es casi como las matemáticas, ¿no? En las matemáticas decimos uno. No me está escribiendo ahora. A ver, espera. Disculpen. A ver. Oh, ahí está. Como en las matemáticas, entonces, usualmente tenemos. Bueno, no me escribe más. Ahí está. Uno más uno igual a 2, ¿no? Entonces, de esa manera, de una manera formulaica quizás, es la misma manera que a veces pensamos sobre la interpretación bíblica. Bueno, si yo sigo estos pasos, si hago uno más uno, entonces siempre voy a llegar al número 2, siempre voy a llegar al sentido del texto. Y en nuestra formulación de interpretación bíblica, muchas veces podemos caer en la trampa otra vez, de no prestarle atención o no reconocer las profundidades de la situación en la que, por ejemplo, el lector se encuentra, la identidad del autor divino, del lado izquierdo del autor,
o de la misma dinámica que el texto mismo es un texto escrito por autores humanos que al mismo tiempo es la palabra divina de Dios, que dice, por ejemplo, el autor de Hebreos, que es como una espada de doble filo, ¿ok? Entonces, al tener una concepción de la interpretación bíblica que es simplemente objetiva o formulaica de esta manera, tendemos a perder rastros o características importantes que deberían ser parte de nuestra metodología o nuestro método de interpretación bíblica. ¿Ok? De los puntos más importantes de toda metodología en el momento de interpretar las escrituras, por ejemplo, es el género literario de un texto. ¿Ok? Es reconocer que hay diferentes géneros literarios y que cada género literario quizás tenga sus propias reglas de interpretación. Y eso está bueno y es importantísimo. Pero hay muchas cosas que nosotros a veces perdemos, por ejemplo, en nuestra metodología, por ejemplo, la oración. Usualmente nosotros no vemos la oración, digamos, como un paso a seguir en nuestra fórmula de interpretación bíblica. Pero, por ejemplo, el salmista en el Salmo 119, él mismo ora y le ruega al Señor, abre mis ojos para que pueda ver cosas maravillosas de tu ley. Es decir, que en un concepto más dinámico, lo que estamos viendo aquí, la oración entonces viene a ser un, un punto central y esencial en nuestra metodología, nuestra fórmula, digamos, al momento de interpretar las escrituras. Dependencia en Dios. También podemos hablar de la importancia, por ejemplo, del carácter. El carácter de una persona, humildad al momento de acercarnos a las escrituras, amor por Dios y el prójimo, ¿ok? Gozo en las verdades de Dios. Eso obviamente sería en este lugar del lector. Es decir, que el estado espiritual, el estado de carácter del lector es importantísimo y esencial al momento de interpretar las escrituras. Por ejemplo, no voy a leer el texto, pero en Juan 5, cuando Jesús recrimina a los líderes religiosos, por ejemplo, él les dice, ustedes tienen las escrituras, ¿ok? Y las entienden bien, las pueden discernir, pero aunque tengan las escrituras, ustedes no pueden llegar a mí para que tengan vida eterna. Y él luego les dice por qué no pueden llegar a él. Es porque sus corazones no quieren. O sea que el problema de los líderes religiosos al no comprender quién Cristo es en Juan 5 no es un problema intelectual, ¿ok? No es un problema de falta de interpretación de las escrituras, porque ellos eran maestros de las escrituras, sino que su problema es un problema de carácter, un problema de corazón. Ellos no quieren venir a Cristo para tener vida eterna. Y obviamente también podemos hablar de no solamente la oración, el carácter, sino también la fe. ¿Ok? La fe del lector. Una pregunta muy importante es la pregunta de que si un no creyente, si un incrédulo verdaderamente puede comprender las escrituras correctamente. Hay unos que dicen que sí, porque pueden entender el sentido del autor humano, pero yo diría que finalmente no, porque el punto final de toda comprensión correcta de las escrituras es obediencia a Dios y fe en Jesucristo. Entonces, la fe, la cual es una fe, otra vez cristiana, podemos decir cristocéntrica, y por eso podemos hablar, por ejemplo, de un entendimiento cristocéntrico de todas las escrituras, de lo cual quizás hablemos ahora un poquito más. Pero oración, carácter, fe, y por último, quizás podríamos decir el contexto eclesiastal o el contexto eclesiológico o confesional del lector también. Voy a agregar a mi dibujo, voy a poner como una iglesia aquí, ¿ok? Es decir, que la cuna o el colegio principal y esencial de todo lector de las escrituras es la iglesia. Nosotros no somos simples individuales en nuestro caminar con Dios o en nuestra interpretación de las escrituras, sino que interpretamos las escrituras dentro del contexto, por ejemplo, de la iglesia local. ¿Ok? No solamente el lector enfrente de las escrituras en su hogar con la ayuda del Espíritu Santo, sino que es el lector cristiano dentro o como miembro de una iglesia local
no solamente leyendo las Escrituras por sí mismo, sino también escuchando la predicación de las Escrituras semanalmente, siendo enseñado por sus maestros o pastores y interpretando, sintiendo y obedeciendo las Escrituras junto con el resto de la iglesia. Todo esto, creo yo, hay que tener en contexto o enfrente de nosotros cuando pensamos sobre la dinámica de la interpretación bíblica. Ahora bien, obviamente, nada de esto verdaderamente quizás va directamente con el título de lo que se supone que esta charla debe de ser, pero antes de enfocarnos en los contextos de la Biblia, o los contextos en este caso del texto, ¿ok? A ver, del texto, quiero que se vayan la noche de hoy pensando en el contexto más grande o el contexto de la realidad situacional quizás del autor del texto y del lector y todo lo que eso significa mientras somos informados a través de las escrituras de cómo pensar sobre cada uno de estos tres objetos en el panorama de la hermenéutica. Hace un ratito había visto que había un hermano que había levantado la mano y quizás antes de pasar a los contextos de la Biblia misma, creo que era Carlos. Sí, me parece que era nuestro hermano Carlos Bernal. Carlos Bernal, si me puedes escuchar, hermano, puedes hacer tu pregunta en este momento y luego de responder tu pregunta seguimos. Buenas tardes, sí, Dios le bendiga. Más que pregunta, quería como nada más como, no sé, quedar más claro en el punto de que a veces, hablando del contexto, solamente nos limitamos al autor material, pero Ujú. olvidamos al autor intelectual, que es Dios mismo, ¿no? Como en el caso de que usted hablaba de la carta a los romanos, Pablo es el que escribe, pero es Dios el que está detrás de Pablo, y a veces, hablando del contexto, solamente vamos con el receptor y el autor material, pero dejamos al autor intelectual. Sí, quizás en vez de decir el actor intelectual o el actor manual, no sé cuál fue lo primero que dijiste, usamos los términos que creo que son un poco más claros, el autor humano y el autor divino, ¿no? Es Dios mismo a través del Espíritu Santo, inspirando al autor humano, de tal forma, y esto es lo más importante, Carlos, de tal forma que no es que tenemos entonces lo que dice Pablo en este caso con Romanos y lo que dice Dios, sino que lo que Dios mismo es lo que Dios dice es lo que Pablo escribe. Y ese modelo es un modelo correcto, creo yo, de entender lo que es la inspiración de las escrituras. ¿Por qué? Porque si no podemos caer también en la trampa, Carlos, de decir, bueno, esto es lo que Pablo dice, pero si yo verdaderamente quiero entender lo que Dios dice, entonces necesito tener, digamos, un conocimiento más profundo, más allá del texto. Y ahí podemos caer en trampas de súper espirituales quizás, o por ejemplo, lo que sucedió bien temprano en la historia de la iglesia, lo que llamamos el gnosticismo, ¿no? Este concepto, y hoy en día también lo podemos ver en algunos círculos, de decir, bueno, el Espíritu Santo me habló, ¿ok? Y puedo entender algo en el texto que quizás no esté ahí en el nivel humano, pero yo lo puedo entender porque el Espíritu Santo me ha dado entendimiento de eso. Y eso es completamente un error y es puede ser perjudicial, no solamente para la persona, sino también para el resto de la iglesia. Entonces tenemos que abordar la idea de la autoría divina siempre y cuando entendamos que el autor divino inspira al autor humano de tal manera, y esta es la mejor definición quizás, de tal manera de que lo que el autor humano dice, Dios dice, o lo que el autor humano escribe, Dios dice. Al mismo tiempo, como dice el hermano Carlos, hay que tener en cuenta que al final del día, esta es palabra de Dios, ¿ok? Es decir, la Biblia, las Escrituras, es un texto como ningún otro texto. ¿Ok? Ningún otro, lo interpretamos utilizando herramientas hermenéuticas como podemos interpretar cualquier otro tipo de texto. Pero el texto mismo no es como cualquier otro texto, es palabra divina de Dios. Nuevamente podemos citar al autor de Hebreos, es una palabra viva, la cual transmite el poder de Dios para confrontarnos de nuestros pecados
para llamarnos al arrepentimiento y últimamente para revelar quién Dios es en Cristo Jesús, para que todo pecador pueda ser salvo en el nombre de Cristo. Entonces es un texto como ningún otro. Hermana Gabriela, adelante. Hola, buenas noches, bendiciones. No sé si Buenas se me noches. escucha. Sí. Un poquito, sí. Yo me ingresé tarde a la clase porque tenía otro link y no sé si ya lo dijo, pero Ujú. quería consultarlo para quedarme clara para seguir la clase. Sí, Mi ujú, consulta es la siguiente. Cuando nosotros hablamos del contexto bíblico, lo que yo entiendo es que nosotros tenemos la autoría de la Biblia, pero cuando eso fue escrito para una determinada persona, una audiencia que ujú, estaba en un contexto. claro. Y ahora nosotros, para interpretarla, la interpretación sería la aplicación de los principios que sería eso que está escrito en la Biblia, porque no podemos Ujú. adecuarlo a nuestro contexto. No sé si Sí y me no. explico. Sí, es una muy buena pregunta, Gabriela. Y eso, tu pregunta nos lleva entonces al punto final de la clase también. Em, sí, por ejemplo, cuando hablamos del lector o la audiencia, aquí en la derecha, okay, audiencia, o recipientes, ¿no? Audiencia, no me da más lugar, ahí está, audiencia. Claro, podemos hablar de la audiencia, lo que podemos decir los lectores o recipientes, la audiencia original, ¿ok? En este caso, si seguimos hablando sobre la carta de Pablo a los romanos, es la iglesia en Roma en los años 50 y pico, desde los 50, finales del 50, principios del 60 quizás, entre los 50, ¿ok? Esa es obviamente la audiencia principal y el contexto histórico, que es el primero de los contextos que vamos a hablar ahora. Ese contexto histórico, claro que sí, Gabriela, va a ser diferente al nuestro en ciertas maneras y en otras maneras va a seguir siendo el mismo contexto de nosotros. Es decir, el contexto sociocultural seguramente va a cambiar, pero hay mucha continuidad. Podemos hablar de la descontinuidad y la continuidad del contexto sociocultural de Roma hasta el día de hoy, ya sea que te encuentres en Argentina o en Estados Unidos o en México, donde quiera que te encuentres. Pero también tenemos la continuidad, como dices tú, de que estamos hablando de un texto divino, de la palabra divina de Dios, la cual, digamos, avanza o va más allá de cualquier contexto sociocultural. Entonces, con la pregunta de Gabriela, voy entonces a hacer mi último dibujo, quizás. A ver si puedo hacerlo nuevamente. Ahí está. Y al momento, entonces, en este caso, voy aquí para arriba. Ahora pasamos de esta dinámica de la hermenéutica, entonces, a enfocarnos en el texto mismo, ¿ok? En el texto mismo. Y podemos hablar de ciertos contextos, en plural otra vez, de la Biblia misma, de las Escrituras. Y para eso voy a hacerlo, digamos, ¿cómo es? En círculos concéntricos. A ver si me permite hacerlo. Círculos concéntricos. El primer el primer, esto no es el más importante o el más esencial, sino el primer contexto que viene a nuestra mente es lo que la hermana Gabriela estaba insinuando, es el contexto histórico, ¿ok? El contexto histórico. Y ese contexto va a ser importante al momento de interpretar cualquier texto, y en este caso también el texto, los diferentes textos en las escrituras, otra vez utilizando el ejemplo de Romanos. Como intérpretes que no vivimos en Roma del primer siglo, ¿ok? Vivimos en el siglo XXI, en diferentes contextos socioculturales de Latinoamérica o Centroamérica o Estados Unidos o en otras partes del mundo, debemos de reconocer con humildad que nuestro contexto sociocultural o político religioso no es el mismo de Pablo y la audiencia primera, o la primera audiencia, la audiencia original de la epístola de Romanos. Entonces, en humildad, nosotros para poder entender
el texto de una manera más apropiada, debemos de conocer al menos un poco del contexto histórico de cuando Pablo escribió y de la audiencia a la cual él le escribía. No solamente el contexto de la audiencia en Roma, sino también, por ejemplo, el contexto de Pablo, en donde él se encuentra, lo más probable en el caso de Romanos, él se encuentra en Corinto, escribiendo desde Corinto a la, a la audiencia en Roma. Debemos también tratar de entender el propósito, si se puede entender dentro del texto, por el cual Pablo escribe. En el caso de Romanos es bien claro en Romanos mismo. Él en una parte les dice que él quiere llegar a Roma para que ellos, los romanos, lo ayuden a Pablo a seguir hasta España. Entonces tenemos el propósito histórico dentro del texto mismo, pero en muchos casos no vamos a poder saber todos estas realidades históricas tan claramente. En el caso romano podemos ver un poco. Luego podemos también estudiar, por ejemplo, el contexto greco-romano, el contexto de Roma entre los años 50 a los 60 y cómo es que la gente vivía. Todas esas cosas son importantes, por ejemplo, al momento de entender ciertas palabras, el uso de palabras, el uso de frases, también quizás poder entender un poco detrás del texto el contexto polémico que quizás Pablo está tratando de defender o atacar en este caso, en su epístola a los romanos. El problema, Gabriela, es que muchas veces, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en muchos comentarios académicos tienden a dar todo este detalle histórico y a basar su interpretación en este contexto histórico que no se, el contexto histórico nunca, porque no vivimos en ese tiempo, nunca se va a poder, digamos, comprobar de todas maneras. Y muchas veces caemos en una falacia que yo llamo, o unos eruditos llaman en inglés, por ejemplo, le dicen reading, lectura de espejo. Es decir, recreamos el contexto histórico, aunque no podamos saber con 100% seguro que ese es el contexto histórico, recreamos ese contexto histórico y en base a nuestra recreación del contexto histórico, entonces nosotros interpretamos al texto. Y eso no, eso está mal porque es un fundamento falso para empezar a hacer, por ejemplo, exégesis de un texto. Entonces, todo lo que quiero decir con el contexto histórico es que es importante entender lo que podamos entender, pero al final del día lo más importante es el texto mismo. Y hay muchas cosas que van a descontinuar del contexto histórico de Pablo y los romanos a nuestro tiempo, pero muchas cosas van a continuar. Y en nuestro modelo de dinámica de la hermenéutica, una de las cosas que sabemos que va a continuar es nuestro estado espiritual de toda la humanidad desde Génesis 3 hasta el día de hoy. Entonces, las cosas de las cuales Pablo escribe aplican hacia nosotros de una forma directa. Por ejemplo, en Romanos, la justificación por la fe, la pecaminosidad de todo ser humano, la santificación, la relación entre judío y gentil dentro de la iglesia local. Todas esas cosas no dependen del contexto sociocultural de Pablo y la audiencia original, sino que se transmuten hacia nosotros directamente sin ningún tipo de barrera al participar en la humanidad de la cual Pablo describe en Romanos y participar de la redención de Dios en Cristo, la cual también Pablo explica en este caso otra vez Romanos. Pero tenemos el contexto histórico, nuevamente es un contexto importante, pero no es el contexto, digamos, más importante. ¿Por qué? Porque otra vez hay que tener cuidado de no caer en esa falacia de reconstruir un contexto histórico y en base a nuestra reconstrucción imaginativa, entonces luego interpretar el texto en base a eso. Luego del contexto histórico podemos hablar del contexto literario. Y aquí es donde queremos remarcar nuestro enfoque. Es entender el texto como el texto mismo. ¿Qué es lo que el autor, en este caso Pablo, a través obviamente del Espíritu Santo, qué es lo que el autor está tratando de decir? ¿Cuál es el sentido del texto? ¿Cuál es la intención del autor? Y en ese caso podemos hablar, por ejemplo, de la exégesis, ¿ok? Cómo
En el caso de Romanos, por ejemplo, podemos hablar del argumento epistolar. Es decir, al momento de leer la carta a los romanos, queremos seguir el desarrollo del argumento de Pablo y no leer, por ejemplo, versos o pasajes separados del contexto literario, es decir, interpretar pasajes sacados de ese contexto literario en Romanos mismo. Al momento de hablar sobre el contexto literario, podemos, una de las cosas más importantes, por ejemplo, es entender y hablar sobre los diferentes géneros literarios. Género literario. Es decir, que no vamos a leer una epístola, una carta, de la misma manera que vamos a leer, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque son dos diferentes tipos de géneros literarios y cada uno va a tener, podemos decir, sus propias reglas de interpretación. El género apocalíptico obviamente va a depender muchísimo de imágenes, la imaginación, ecos imaginativos, sueños, visiones y todas esas cosas. La epístola de Romanos como carta no lo va a hacer. Va a ser un diferente tipo de género literario. Por ejemplo, no vamos a leer tampoco, no sé, el Evangelio de Mateo, la cual es una narrativa histórica teológica, que, por ejemplo, vamos a leer el libro de Levíticos, que la gran mayoría de Levíticos son leyes, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que reconocer cuando abrimos un libro de la Biblia es tratar de discernir qué tipo de género literario estamos abordando. Y para que sepan, una buena Biblia de estudio muchas veces va a tener notas de introducción y va a explicar qué tipo de libro es, cuándo fue escrito, por quién fue escrito, todos estos contextos, el contexto histórico y literario. Usualmente una buena Biblia de estudio va a informar al lector de una manera adecuada para entonces poder abordar y leer e interpretar ese texto de una manera correcta. Y el último contexto que voy a nombrar, antes de hacer más preguntas y terminar, es entonces también el contexto, debería borrar esto aquí. Entonces tenemos el contexto histórico, literario, y por último, podemos también llamar el contexto, voy a poner el contexto canónico, pero también podemos decir el contexto bíblico-teológico, ¿ok? O el contexto histórico redentor o redentivo, ¿ok? Pero el contexto canónico yo creo que aborda todo eso. Es decir, es el contexto de ese libro, en este caso, otra vez, el libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos, es recordar que nosotros, como evangélicos y nuestra definición de la Biblia como palabra de Dios, una palabra, ¿ok? Es una unidad, 66 libros o 66 textos diferentes, sí, pero una palabra divina. Eso quiere decir que al leer Romanos, no vamos a leer e interpretar Romanos solamente, sino que vamos a tener en cuenta el resto de todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. Eso también significa que, por ejemplo, los autores del Nuevo Testamento van a usar y a interpretar textos anteriores, en este caso del Antiguo Testamento, y los van a interpretar y aplicar en sus propios argumentos. Por ejemplo, no podemos entender la epístola de Romanos sin entender el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no solamente Pablo cita el Antiguo Testamento múltiples de veces, más de 3-4 veces casi por capítulo, sino que él también no solamente cita las escrituras, sino que desarrolla sus argumentos con ecos de las escrituras. Es decir, que todo lo que Pablo desarrolla en Romanos es en cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, es lo que Pablo mismo dice, por ejemplo, en Romanos 1, los primeros 3 versículos, si lo leemos, Pablo dice que va a hablar sobre el Evangelio, que trata sobre la vida de Jesús, quien es el hijo de David. ¿Okay? Esa frase, el hijo de David, está llena de realidades del Antiguo Testamento que debemos de entender y comprender. Y luego, obviamente, Pablo va a citar una y otra vez textos del Antiguo Testamento para afirmar puntos de su
argumento en cada sección de las Escrituras. Entonces, el contexto canónico o bíblico teológico también es importante. El contexto histórico, el contexto literario, el contexto canónico o bíblico teológico. Todas estas cosas sé que no he explicado con profundidad lo que son, cómo utilizarlos en la interpretación bíblica. Quizás eso podemos hacer otra masterclass algún día. Lo que quiero hacer es, otra vez, es aguar el apetito para que estén más interesados en conocer más sobre estos contextos, pensar más sobre la profunda dinámica de lo que sucede al momento cuando nosotros abrimos las Escrituras y interpretamos el texto, y que todo esto los lleve quizás a tener un poquito más de ganas de aprender más, de tomar clases, ya sea en el Instituto Bíblico de Filadelfia o inclusive en el contexto de su iglesia local, ir a hablar con sus pastores y tratar de crecer más en su apetito por la palabra de Dios, porque al final del día, como empezamos, Salmo 19, la palabra de Dios verdaderamente es más dulce que la miel, y la verdad que tiene su fruto y su provecho aprender cómo interpretar las Escrituras de una mejor manera.